Ahora vamos a ver el último punto teórico. Las fórmulas de la sobrepresión en una burbuja. Y después vamos a ver lo mismo para una gota. Y después vamos a discutir diferencia, gota, burbuja, pompa, terminología, léxico y qué fórmula tenemos que aplicar. No voy a hacer que por una cuestión de léxico, de terminología, apliquemos una fórmula que no corresponde. Porque hay dos fórmulas. Una para la sobrepresión de la burbuja y otra para la sobrepresión de la gota. Ahora vamos a demostrar la fórmula de Young-Laplace. Se puede demostrar, y lo haremos ahora, que en una burbuja o pompa de agua jabonosa, por ejemplo, la presión de aire en el interior de la burbuja P sub I es mayor que la presión en el exterior P sub O. O sea, PI, PIN es mayor que PO o POUT. La POUT o la PO es la presión atmosférica, supongamos, porque es una burbuja que se sopló y está en la atmósfera. Pero hay más presión adentro que afuera. Y uno en este punto uno se puede preguntar, ¿quién se le ocurre? Ahora me van a meter una teoría para calcular la presión. Y bueno, la física es así, ¿o no? ¿A quién se le ocurre interesarse en cómo debe ser la presión adentro de una burbuja? ¿Qué posibilidad de física hay de medir con un manómetro? Ninguna. En cuanto a acceder a la burbuja, se rompe la burbuja, ¿o no? Pero bueno, los físicos son así, todo se calcula y todo se usa, porque en alguna medida se va a usar, en algún momento, veremos. De ahí que se hable de sobrepresión en la burbuja. O sea, la presión de adentro es un poco más que la de afuera. Sobrepresión. Por eso las fórmulas que vamos a demostrar, fíjense que es largo, hay como 2 páginas de razonamiento hasta llegar a la fórmula, ¿o no? De última, uno tiene que aplicar la fórmula, ¿no? Pero yo tengo que explicarlo porque, digamos, si lo estamos aplicando, tiene que haber una explicación. Esa es la fórmula. La presión interior menos la presión exterior, el delta P, el aumento de la presión o sobrepresión en el interior de una burbuja, es igual a 4 veces la tensión superficial del agua jabonosa de la burbuja o del líquido, con de la pared del líquido, que está exagerada porque esa pared, ¿vieron ahí? Ahí está la pared, pero bueno, está exagerado porque es mínima, casi imposible de medir el ancho de la pared, dividido el radio. O sea, 4 gamma sobre R. Ese es el delta P de una burbuja. Y después probaremos la sobrepresión en una gota. Otra vez me da para pensar a mí que a quién se le ocurre esto. Pero bueno, los físicos son así. Acá hay una gota de agua esférica que va cayendo en el vacío para que no se deforme con el rozamiento del aire. Y tiene una forma de esfera perfecta. ¿Por qué de esfera perfecta? Porque la cohesividad, la cohesión del agua, la tendencia a estar toda la molécula de agua cohesionada o juntas, hace que la superficie de contacto con el medio exterior, con el aire de la atmósfera, sea mínima. Y la forma de que haya una superficie mínima para un volumen constante de la gota es una esfera, como ya hemos discutido. Pero voy a ver de nuevo acá la sobrepresión. O sea, voy a ver que acá también la presión adentro, Pin, de la gota, el agua está bajo presión adentro de la gota, es mayor que la presión de afuera, que la atmosférica o que la PO, y que la fórmula es 2 veces la tensión superficial del líquido o del agua sobre el radio. Esa es la sobrepresión de la gota. 2 veces gamma sobre el radio de la gota. Y la sobrepresión de la burbuja es 4 veces gamma sobre el... Y esa 2 te la aprendés de memoria y listo. Y la ley de Jurín de memoria y listo, y listo. Entonces los problemas se terminó. Me tomé el trabajo de hacer toda la explicación de Young-Laplace. Young y Laplace, que son 2 físicos, no como Ortega y Gasset, que es uno solo, dedujeron de forma independiente en 1805, miren la época, ¿no? Nosotros estábamos acá, que si pertenecíamos al virreinato del Río de la Plata o nos independizábamos, dedujeron de forma independiente en esa época la fórmula de esta diferencia de presión en función de la tensión superficial gamma del agua jabonosa y del radio de la superficie esférica de la burbuja, porque la burbuja es esférica. La burbuja es una esfera perfecta. Fíjense que nosotros decimos a veces que en la física es difícil encontrar en la naturaleza formas perfectas. Bueno, la esfera es perfecta. O sea, la burbuja, perdón. Sopla un burbujero y sale una burbuja esférica perfecta. ¿Cierto? O más o menos, porque a lo mejor el peso del agua jabonosa la deforma un poco, pero no, es esférica. Es una esfera perfecta prácticamente. ¿Cuánto tiene de agua?
un poquito tiene de volumen de agua jabonosa, un poquito tiene, pero la mayor cantidad que tiene adentro es aire, a presión. Por eso hay que soplar para hacer una burbuja. O sea, no se hace sola la burbuja. Tenés que soplar, porque vos soplando le da más presión que la presión atmosférica que está afuera. Entonces, hacer una presión mayor adentro. No me voy a poner, me gustaría ver un video cómo se forma la burbuja. Lo voy a buscar en YouTube a ver si encuentro un video de cómo se forma, pero yo me imagino cómo se forma la burbuja. Vos soplás, primero ponés ese bastidor que tiene forma circular, por supuesto, no cuadrado. Circular con agua jabonosa, lo sacás, queda la película de agua jabonosa y soplás para que se forme la burbuja. Al soplar, yo me imagino lo que pasa, ¿o no? La burbuja se deforma, se empieza a deformar. Primero es plana la pared de la burbuja, que tiende a ser una superficie mínima, plana. Al soplarla se empieza a deformar, ¿o no? Y quedar un casquete esférico. Y se deforma más y más y más. Y como vos soplás, y además el aire tiene velocidad, porque vos venís con velocidad, viene con presión, pero viene con velocidad, porque vos soplás, pero va a presión y va con velocidad el aire. Esa velocidad la deforma por un lado y la rompe la membrana. Y al romperla y escaparse del bastidor, la membrana quedará un milimillonésima de segundo suelta ahí, y por el envión que tenía, se deforma de manera determinada que se cierra por detrás, ¿o no? Así me lo imagino yo, me hice toda la película, ¿o no? Se cierra por detrás y queda no siempre se cierra, porque yo me imagino, no me quiero poner delante de una persona que está soplando burbuja, pero yo me imagino que si te pones a soplar van a salir muchas burbujas y algunas gotitas van a salir también, porque de pronto, por X razones, no se termina de formar la burbuja y en el aire, ¿cierto? Si está un ratito más y no se alcanza a redondear la burbuja, ¿qué pasa? Se termina de contraer la película, porque la película de líquido de agua jabonosa siempre tiende a contraerse hasta tener una mínima superficie y por lo tanto tiende a ser una gotita, tiende a que no sea una pared ni una membrana ni nada y tiende a resumirse en una gotita, ¿o no? Así que probablemente salten muchas gotitas de agua jabonosa y algunas burbujas, ¿o no? O sea, algunas saldrán como burbujas y otras no se alcanzará a formar la burbuja y quedarán como gotitas. ¿Se ubican? Miren todo lo que he estado reflexionando. Bueno, ahora vamos a ver si demostramos esto, ¿o no? Bueno, acá tenemos una burbuja. Tengo A, B, C, D. Está todo relatado, todo bien explicado, todo. El tema es así, miren, acá hay una presión de adentro que ya hemos dicho que es mayor que la presión de afuera. Por eso, las fuerzas que va a determinar esta presión de adentro, para no complicarla más, las puse acá en negro todas. Pero estas fuerzas, recuerden que la presión no tiene dirección y sentido, porque la presión es una magnitud escalar. Esto ya lo hemos visto. Pero la presión determina fuerzas en todas direcciones y sentidos. Así que hay la presión de adentro, como le gana a la presión de afuera, uno tiende a pensar que la burbuja debería estar creciendo, debería seguir creciendo. O sea, uno sopló y se formó una burbuja y uno debería ver que la burbuja se agranda, se agranda, se agranda hasta que revienta. No pasa eso con las burbujas, no pasa. Entonces vamos a ver por qué no pasa eso. Pero podemos decir que la presión interior, recuerden que la presión siempre es fuerza sobre superficie. Si tomo un pequeño elemento de área, delta área, delta A acá, ese pequeño elemento ahí que está representado como un cuadradito ahí, acá de nuevo está ese pequeño elemento ahí de la superficie de la burbuja, un pedacito de la superficie de la burbuja, voy a ver que ahí, como hay una presión constante, PI, en todos los puntos del interior de la burbuja, y la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, sobre ese elemento de área está actuando una fuerza FI, fuerza interior para irse para afuera. Pero acá vemos fuerzas actuando al revés, ¿o no? Estas de acá. Esas son las fuerzas exteriores, F sub O, out, porque hay una P out, una presión atmosférica, ¿o no? Que es menor que la presión adentro, pero por eso las fuerzas son menores. ¿Ves que la hice más chiquita o no? La puse colineal, en la misma línea, para ver cómo las dos están compitiendo. Está ganando la de adentro, que quiere expandirse, y la de afuera no está alcanzando a compensarla. ¿No? No está alcanzando. Sin embargo, está en reposo, por otra fuerza más que vamos a ver enseguida. Ahí están todas las fuerzas exteriores, ¿ven? Y acá hay otra fuerza exterior y acá hay toda chiquitita, toda un poco más chiquita que las fuerzas interiores. Bueno, vamos a discutir algo sobre estas fuerzas, nosotros, interior y exterior, y vamos a sacar la diferencia entre esas dos.
porque esta fuerza en azul, F, grande, está acá grande y acá también está un poco grande, en realidad es la diferencia de las dos. Por eso es la FI menos FO, es la F. Pero bueno, vamos por parte. Presión y fuerza sobre superficie, o sea, P1 es F1 sobre delta A, sobre una cierta área. En lugar de hacer todo el área, podría ser todo el área de todo, digamos, de toda la superficie, porque observen que hay dos superficies esféricas de contacto. Hay una superficie interior, esférica, que separa el aire de adentro con la película líquida, por el lado de adentro. Y hay una superficie exterior, que es un poquito mayor, pero acá está exagerado, acá parece que es mucho mayor, pero es tan poquito porque el espesor de la película es casi cero. Entonces, como este espesor, no es, lo puse así para que se pudiera ver, pero si lo graficáramos a escala ni se vería el espesor, se vería una sola línea. O sea que vamos a suponer que en realidad son dos superficies iguales que tienen la de contacto, pero son dos superficies esféricas, son dos. La aire con película de líquido adentro y película de líquido con el aire de afuera. Son dos. Atenti porque eso es importante. Y cuando veamos el problema de la gota, ahí es una, porque la gota no es una burbuja. La gota es todo agua, agua, agua adentro y una sola superficie de separación y después el aire. Entonces, por eso en una fórmula está el 4 y en otra está el 2, porque vamos a ver que en la burbuja es el doble de la gota, la sobrepresión. Eso lo vemos enseguida, porque hay dos capas, hay dos superficies que el líquido no quiere, porque recordemos que el líquido no quiere ir a la superficie de contacto, no quiere y ahora hay dos superficies de contacto para ir, para que las moléculas de la película jabonosa vayan. La molécula, superficie de adentro y la superficie de afuera. Bueno, pero las dos áreas son iguales. En términos prácticos, el área de adentro es igual al área de afuera. Entonces uno podría decir, bueno, la fuerza interna le gana a la fuerza externa y debería seguir creciendo. Fenómeno. Ya vamos con ese tema. De espejo de acá, entonces, vamos de nuevo al elemento de área, ¿o no? Vamos de nuevo a este elemento de área delta A, un pequeño cuadradito ahí, bueno, o casquetito esférico, porque pertenece a un casquete esférico de la burbuja. PI es fuerza sobre superficie, FI sobre delta área. Despejo de ahí la fuerza interna y me queda FI igual a PI por delta A. Hago lo mismo con la presión de afuera, P out. La presión de afuera sobre ese elemento de área es igual a ¿qué? A la fuerza de afuera hacia adentro, FO, dividido esa pequeña superficie delta A. Despejo de ahí la fuerza O, fuerza out, PO por delta A. El delta A es el mismo porque las áreas son iguales. Vamos a suponer que el espesor de la película es mínimo. Por eso las áreas, si no, tendría que plantear diferencias entre el área de afuera y el área de adentro. Pero vamos a suponer que son las mismas, esas dos delta A. Entonces, si hago la resta de la FI, ven acá están las dos. Supongamos que me baso en esas dos. FI le gana a FO. Entonces FI menos FO le voy a llamar F. Y acá la grafiqué sola, la F, la azul, la diferencia de las dos. Es FI menos FO, la diferencia. Entonces FI es PI por delta A menos FO, resto miembro a miembro, ¿cierto? FI menos FO es PI por delta A menos PO por delta A. Saco de factor común delta A y queda PI menos PO por delta A. Entonces ahí está la fórmula. Si hago la distributiva, vuelvo a lo que estaba arriba. Eso ya lo saben ustedes, ¿o no? Entonces la fuerza, que la numeré como 1, esa fórmula da la fuerza F, en azul acá, que tendería a que la burbuja crezca. Esa fuerza es la fuerza expansiva. La burbuja se quiere ir para afuera. PI menos PO por delta A. Ya está. Ahora vamos a otro tema. Pero para no hacer tan pesado esto, es un momento para razonar algunas cosas. Este es un momento para razonar algunas cosas. Por analogía. Porque en física se puede aprender por analogía. Es una buena práctica. Hagamos la analogía de la burbuja siguiente. Yo tengo un globo, ¿cierto? Voy a inflar un globo. Entonces, todos saben que inflar un globo no es fácil. ¿O no? Bueno, una persona de 80 años no puede inflar un globo, ¿no? O sea, hay que tener buenos pulmones, buena fuerza intercostal, soplar, darle mucha presión para que se estire, se dilate la goma del globo. Esa goma es una goma elástica, propiamente elástica, ¿o no? Mientras más grande está el globo, más hay que darle porque cada vez se resiste más. La elasticidad de la película de líquido no es tal, porque ya lo hemos discutido, no es tal, es otro fenómeno distinto.
No es que si se estira se resiste más a ser estirado, no pasa eso, no tiene ese comportamiento elástico, pero no importa, pero es parecido. Entonces, ¿cómo inflar un globo? Le tenés que dar mucha presión adentro. Con el aire de la atmósfera no se infla un globo. Si el aire de la atmósfera está afuera, si el aire de la atmósfera está a la PO, ¿cómo se infla un globo? Con la PI. Con la PI se infla un globo. Bueno, con una gran PI comparada con la presión atmosférica. Y si lo quiero inflar más, le tengo que meter más, y le meto más, y le meto más, y si lo inflo mucho, revienta, porque me va a un punto de que no me aguanta la membrana. Pero esperemos que no reviente, no reviente. Lo inflo a un cierto nivel y le hago un nudito ahí, quedó el globo, ¿o no? ¿Qué pasó? También hay una superficie de adentro y hay una superficie de afuera, son casi iguales porque un globo inflado, ¿qué tiene de película de globo? Muy finita la película, acerca un alfiler y se pincha el globo, ¿o no? Entonces, muy finita la película del globo. Tiene mucha presión adentro y poca presión afuera, la de la atmósfera. Y sin embargo quedó en equilibrio. ¿Por qué quedó en equilibrio? Porque las fuerzas del globo, del látex del globo, del plástico, no sé, la goma del globo, no sé qué material tiene el globo, ¿no? De ese material del globo, de esa goma del globo, se está resistiendo. Lo estiraste, te costó, tuviste que hacer trabajo mecánico, te cansaste, después de soplar un buen rato, hiciste trabajo mecánico y lograste que se dilatara el globo. Entonces, lo que viene ahora es más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que hace de que la burbuja no siga creciendo, sino tenga un volumen determinado durante un tiempo hasta que revienta? Naturalmente, no sé qué le pasa y revienta la burbuja. O si le arremá un alfiler, también revienta, por supuesto, como el globo, revienta. ¿Por qué esas dos llegan a tener equilibrio? Cuando acá se ve claramente que la de adentro gana y la de afuera pierde y se debería seguir expandiendo. ¿Por qué? Por la fuerza de la tensión superficial que se resiste a ser expandida. Se resiste porque ya hemos discutido la clase pasada que la película tendería a contraerse a lo mínimo para brindar una mínima superficie de contacto. Y si yo lo quiero expandir, tengo que hacer trabajo para aumentar la superficie de contacto. Y si quiero expandir esa burbuja, si la FI le ganara a la FO y se siguiera expandiendo, tiene que hacer un trabajo mecánico para lograr que moléculas que están en el interior de la película líquida salgan de ahí, se vayan a la superficie de contacto y aumente la superficie de contacto. Y eso no va a pasar espontáneamente, ¿o no? Entonces lo que quiero ahora, de una manera un poco medio intrincada para demostrar la fórmula de la sobrepresión de la burbuja, es demostrar cómo una fuerza de la tensión superficial, que es una fuerza que conceptualmente no está acá para ayudar a F0, no está acá, porque no está ahí para ayudar a F0. O sea, no está en la dirección normal como está F0, que la necesitaría algo que me empuje para abajo, ¿o no? Y sin embargo la tensión superficial no está ahí, está a 90, acá está la tensión superficial. Ahí está, es una fuerza que está en la superficie. Como bien discutimos las propiedades de la tensión superficial, es que la fuerza de la tensión superficial está en la superficie. Entonces, yo, cuando empecé a estudiar esto, la primera aproximación al tema, dije, ¿cómo va a ser una fuerza tangencial como la de la tensión superficial para ayudarle a la FO y terminar equilibrando la FI? ¿Cierto? Esa sería como una cosa media rara, ¿o no? Y por eso está esta explicación que viene ahora. Pero lo bueno es verlo conceptualmente, o sea, compararlo con un globo inflado. En el globo inflado ya se llegó a un equilibrio, tiene un volumen determinado y no sigue creciendo. Y bueno, yo por eso lo puse al final, casi como corolario, lo puse acá. Miren el texto. Después de toda esa explicación, pero lo doy ahora, así no se embarulla mucho los alumnos. Pero esto es lo que vamos a demostrar ahora a nivel conceptual. Fíjense, lo dibujé de nuevo y con varios colores. De nuevo, la burbuja. Ahora en corte transversal. Se ve la pared de la burbuja, el aire que está adentro, el aire que está afuera y la pared del líquido súper exagerada su espesor. Ahí vemos las fuerzas interiores azules, grandes, que ganan, tienden a ganarle a la fuerza más pequeña en negro. Las fuerzas azules de la presión interior tienden a ganarle a las negras, ¿ven? En todos los puntos donde puse una azul, puse una negra. Pero la fuerza de la tensión superficial, aunque es una fuerza superficial,
termina ejerciendo una presión igual a 4 gamma sobre R, porque vamos a demostrar que esto es una presión. Me voy a meter brevemente a la dimensión de la sobrepresión, antes de mostrar la fórmula. Bueno, estamos diciendo que hemos demostrado acá que la diferencia de presión es una presión, ¿o no? Ese delta P es una diferencia de presión. Es igual a 4 veces la tensión superficial sobre el radio. Bueno, vamos a las unidades, para no hacerlo tan pesado. 4 es adimensional, fenómeno. La tensión superficial es fuerza por unidad de longitud, o sea, newton por metro. Se dice por, pero es dividido, ya lo hemos visto. El radio es metro porque es una longitud, no se medirá metro, pero lo paso a metro para que haya consistencia, ¿o no? Entonces me va a quedar newton sobre metro dividido metro, o lo que es lo mismo, newton sobre metro por 1 sobre metro. De esa manera, dividir por metro es lo mismo que multiplicar por, dividir por metro sobre 1 es lo mismo que multiplicar por 1 sobre metro. O sea que la unidad de esta delta P es newton por metro cuadrado, o sea, es una presión, ¿o no? Eso es que vamos bien, vamos bien. O sea, que haciendo 4 gamas sobre R es la sobrepresión. Fíjense que acá, cuando demostremos esta fórmula, PI menos PO de la burbuja es 4 gamas sobre R, al despejar PI, PO pasa sumando al segundo miembro. ¿Y qué queda? La fórmula esta que vemos acá, ¿o no? La presión interior es igual a PO que pasó sumando más 4 gamas por R. O sea, que la presión interior en azul logra ser igual o equilibrarse, vamos a esta fórmula de acá, esa de ahí. La presión interior llega a ser igual a ¿qué? En el equilibrio de la burbuja, a la presión de la atmósfera de afuera, más pequeña, sumada con la presión de la tensión superficial, el 4 gamma sobre R. ¿Se dan cuenta? Esa es la presión de la tensión superficial. Entonces acá puse lo del globo y lo del fútbol, por ejemplo. Dice, conviene compararlo, le puse acá, lo voy a leer, pero bueno, es lo mismo que dije recién, el texto este, de acá. Conviene compararlo por analogía con una pelota de cuero inflada. La de la pelota no lo dije todavía, pero con la pelota pasa exactamente lo mismo. Conviene compararlo por analogía con una pelota de cuero inflada. La presión interior del balón es alta y mayor, por supuesto, a la presión exterior de la atmósfera. ¿Cómo infla un fóbal? ¿Lo infla con un inflador? No lo infla la atmósfera el fóbal, o no, el fútbol. Lo tenés que estar un rato ahí, taca, 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 y te queda hablando y le da más y le da más, y hasta que te queda duro, ¿o no? Entonces vos estás haciendo lo mismo de la burbuja, lo mismo conceptualmente, ¿o no? ¿Por qué? Porque lo que termina equilibrando la situación, ¿por qué es mayor la presión adentro de la pelota que la de la atmósfera y no sigue creciendo el fóbal? Porque están los cueros, ¿o no? O sea, lo que termina equilibrando la situación es la fuerza contractiva de los cueros del balón o de sus costuras. Las costuras se tensan ahí, como la tensión superficial también se tensa, y eso permite que el fóbal no aumente de volumen más que el volumen máximo que dé. Y mientras más lo infla, más duro queda, pero tiene más PI, mayor es la PI sobre la PO y más tenso están los cueros. Y es la tensión de esos cueros lo que termina equilibrando. Entonces, por eso es que ahí también pasa un equilibrio muy parecido de lo que pasa acá. Ahí también uno podría decir, bueno, pero si la presión de adentro le está ganando a la presión de afuera, ¿cómo es que la tensión de los cueros, que es tangencial porque no es normal, cómo es que le termina ayudando o dando como si fuera una fuercita roja ahí, ayudando a la negra? Miren, lo hice a escala y todo, lo traté de hacer a escala y todo, para que ustedes vean que es como que esta fuercita negra de la presión de afuera va la fuercita roja de la tensión superficial, que no es una fuerza que viene normal, pero que termina haciendo un efecto contractivo de la misma naturaleza que esa, equivalen a esta fuerza mayor que hay. Bueno, se ubican. También la burbuja se puede comparar con un globo inflado, eso ya lo dijimos, que tiene un cierto volumen, según sea la presión exterior, ¿cierto? La tensión del látex del globo brinda la fuerza contractiva para equilibrarlo, como si fuera la tensión superficial. Es lo mismo que dijimos recién. La tensión del látex del globo equilibra al delta P del globo. ¿Se ubican? Es exactamente lo mismo. Quería decir una cosa más y ya termino con esto del globo. El volumen que tenga el globo va a depender de la presión atmosférica de afuera. Hay un experimento que yo lo voy a poner, que está en YouTube, yo lo he visto, no lo tengo ahora enlazado, pero vos agarrás un globo,
lo inflás determinado, ¿sí? Con un determinado trabajo mecánico. Haciendo un determinado trabajo mecánico, se expande una determinada cantidad su superficie. Listo, lo cerrás, nudito. Queda con un volumen determinado. Pero eso depende de la presión de afuera, claro, la presión atmosférica varía poco, sería difícil notar diferencias en el tamaño del globo. Pero si vos haces un experimento y colocás el globo inflado en una campana de vidrio, herméticamente cerrada, de vidrio para poder ver lo que pasa adentro, ¿no? Herméticamente cerrado. Y empezás con una bomba de succión, por ejemplo, a disminuir la presión del aire que hay adentro de la campana, le empezás a quitar presión, como esos experimentos que generaban el tubo de vacío, con el mismo en estática, en dinámica, ¿cierto? ¿Qué pasa? Empieza a crecer el globo, empieza a aumentar el tamaño del globo, ¿o no? ¿Por qué? Porque está disminuyendo la P0, entonces se busca un nuevo equilibrio. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Se busca un nuevo equilibrio y empieza a crecer el globo. ¿Eh? La PI gana más que la P0 y bueno, eso lo dilata más al globo y se dilata. O sea, la PI termina siendo un trabajo mecánico que dilata más el globo. Y mientras menor sea la presión de afuera, más se dilata el globo. Más se dilata. O sea que el tamaño del globo depende del delta P, ¿no? Y viceversa. Si le metés más presión al aire de afuera del globo, le metés mayor PO, digamos como que empieza a disminuir el tamaño del globo. ¿Mm? El mismo globo está bien cerradito y todo, no perdió nada del aire. Cuando dejás pasar muchos días con un globo empieza a perder volumen, porque empieza a perder aire el globo. Pero bueno, pero acá no alcanzó a perder nada. Y el volumen depende de eso. Porque hay un problema que nosotros hicimos, donde hay un globo inflado y el globo de látex inflado lo metés debajo del agua. Y a medida que lo metés abajo del agua y más abajo y más abajo y más abajo y más abajo, ¿qué pasa? Como aumenta la presión de afuera del globo, porque la presión de afuera es la presión hidrostática, y sabemos que mientras más adentro te metés, más es la presión, peso específico por altura, por eso el problema del submarino, ¿cierto? La tragedia del submarino, mucha profundidad, mucha presión. Y el globo empieza a disminuir de tamaño, ¿o no? Y eso afecta al peso del líquido desalojado, hace disminuir el empuje. Entonces interviene en todo el equilibrio del principio de Arquímedes. Bueno, voy a demostrar, voy a ir a la segunda parte de esta demostración. Ya saqué la fuerza neta F, que es como FI le gana a FO. O sea, es la tendencia natural que tendría el globo a seguir creciendo. Porque FI le gana a FO, la llamo F, la calculé acá, ya lo expliqué, esta fuerza azul que la grafiqué acá también. Ahora voy a ver cómo juega la tensión superficial. Para ver cómo juega la tensión superficial, hice este dibujo B, que es un diagrama en corte. Bueno, hay un corte transversal y hay un corte longitudinal, o sea, pero bueno, primero agarré la burbuja y la corté por la mitad, con un corte, como se ve ahí, vertical, la corté por la mitad y me quedó una semiesfera de la burbuja a la derecha que voy a trabajar con ella. Y la semisfera de la izquierda que no la voy a tener en cuenta, no es que no la voy a tener en cuenta, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la semiesfera de la derecha. Entonces no pongo la semiesfera de la izquierda, porque así son los diagramas de cuerpo libre. Poner un cuerpo y no todo el cuerpo, todo el sistema. Todo el sistema es toda la burbuja. Idealmente la parto en dos partes. ¿Y qué se hace cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre? Se reemplaza el cuerpo que falta, la semiesfera de la izquierda, de la burbuja que falta, por la fuerza que esa semiesfera de la izquierda le ejerce a la semiesfera de la derecha, que estamos bajo análisis ahora. Eso es lo que hice, ¿o no? Reemplacé la semiesfera de la izquierda, que no está dibujada, de la burbuja, por estas fuerzas que están acá, en colores rojo y violeta, de la tensión superficial. Esas fuerzas rojas y violetas son dos. Hay roja y hay violeta. Y uno dice, qué jodido, la roja y la violeta. ¿Por qué hay dos? Porque hay dos membranas. Hay dos membranas. Por el hecho de que hay una superficie esférica de contacto del aire de adentro, película de líquido, aire de afuera. Hay dos superficies de contacto, una superficie adentro y una superficie afuera. Entonces hay dos membranas que tratan de contraerse. No una sola, como va a pasar en la gota, que vamos a ver después. Pero una vez que apliquemos la burbuja, la gota va a salir en dos patadas, por analogía, porque no volvemos a aplicar todo de nuevo. Pero acá estamos en la burbuja. Entonces, hay una fuerza acá. Recuerden que la fuerza de la tensión superficial son siempre paralelas
a la lámina, a la lámina. En este caso la lámina no es una lámina plana, sino es una lámina esférica. Pero bueno, en ese punto el plano tangente a la superficie de la lámina es ese plano horizontal. Entonces ahí está. En rojo están las fuerzas de la tensión de la capa de afuera de la burbuja. Miren lo que estudian los físicos, ¿no? En rojo, así. La roja está aplicada en este punto, ahí la membrana, esa fuerza, ¿por qué va para la izquierda? Porque es la que aplica la semiesfera de la izquierda. Idealmente, partí la burbuja, idealmente, me la imaginé como dos semiburbujas. Bueno, pero esas dos semiburbujas están en contacto, entonces la semiburbuja de la izquierda está tirando a la semiburbuja de la derecha para la izquierda. En la capa de afuera, con la F gamma roja. Acá y ahí también, fíjense que empieza en la capa de afuera, se nota que empieza en la capa de afuera, empieza en la capa de afuera, en la capa de afuera, en la capa de afuera. Bueno, ahí le di una perspectiva, porque acá hay un corte, digamos, hay un corte, primero así, digamos, longitudinal, paralelo a la hoja, para que se vea esta película de líquido, porque se ve en corte esa película, ¿ven? Es como que la corté así paralela a la hoja de papel o a la pantalla, ¿no? Pero también hay un corte transversal donde corté la burbuja verticalmente, entonces mi burbuja, y ese corte le di una cierta perspectiva, no lo dejé neto en corte, sino le di una perspectiva para que se viera mejor. Y las fuerzas violetas son también de la tensión superficial, pero actúan en la capa de adentro, ¿ven? En la de adentro, la violeta. Pero no es para cortarse las venas, pero son dos, ¿o no? En la de adentro la violeta, son dos. Yo lo que voy a ver ahora es cómo esa fuerza hace las veces de una fuerza contractiva. Es lógico que es una fuerza contractiva, porque ¿qué hemos estudiado del comportamiento de la tensión superficial? Que la tensión superficial es una característica de los líquidos que tiende a contraer y a formarse la mínima, a ofrecer la mínima superficie posible al aire. Y eso indica que si es por la tensión superficial, la burbuja tendría que colapsarse y terminar siendo una gotita de agua jabonosa, y no una burbuja. ¿Se dan cuenta? Así que esa fuerza va a tratar de compensar a esta F. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo esas fuerzas, la idea es que ahora vamos a ver cómo esas fuerzas, todas ahí en un plano, no en un plano, sino en una dirección del eje X, fíjense que dibujé un eje X, la burbuja, todas esas fuerzas contractivas de la burbuja, cómo se la van a ingeniar para igualar y compensar a estas fuerzas expansivas que no tienen la dirección del eje X de esta F que demuestra que hay una sobrepresión PI menos PO. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y para eso, lo que voy a hacer con estas fuerzas, en azul acá, es proyectarla en la dirección del eje X a esta fuerza, que está oblicua, que la dibujé de nuevo acá más grande. Acá lo hice chiquitito, pero como me pareció que el dibujo estaba muy chico, lo hice más grande acá. Y ahora tengo esa fuerza ahí, y acá hay un ángulo alfa con el eje X. Ahí está el eje X. Supongamos que esa particular elemento de área tiene un ángulo alfa, este otro elemento de área tendrá otro ángulo, este tendrá otro ángulo, no importa, distintos ángulos. Pero ese particular elemento de área tiene ese ángulo alfa con la horizontal. Entonces acá esa F la descompongo, si querés. Me quedo solamente con la FX, ¿o no? O la proyecto en esa dirección X, ¿no? Como el dibujo estaba muy chiquito y qué sé yo, ahora voy a ver qué es lo que anoté ahí, porque ahí dice delta A por coseno de alfa y los alumnos se quedan teclando, pero ¿cómo delta A por coseno de alfa? Pero ¿cómo? Esta es una semiesfera, esto es una semiesfera, o sea, la mitad de una esfera, esto, ¿o no? Y acá, ¿qué se ve? Un círculo, está en perspectiva, ustedes verán un óvalo, es un círculo porque le di una perspectiva, pero es un círculo que está en un plano sigma. El plano sigma es un plano perpendicular al eje X. Otra vez, lo puse como un paralelogramo ahí, pero le di una perspectiva. Pero el plano sigma está vertical y perpendicular a la hoja. Así está, así, ¿o no? Entonces, sobre ese plano sigma, se va a proyectar la semiesfera, como si fuera la sombra que ejerce la semiesfera
sobre esa pared vertical que es el plano sigma. Y esa sombra es lo que está ahí con puntito azules, pi por radio cuadrado, es el área de un círculo. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿o no? Entonces acá hay un pequeño elemento de área, delta A, proyectado sobre ese plano, ahí están puntitos azules, colabora con un cierto delta A por coseno de alfa, como vamos a probar ahora, ¿no? Y después sumando todos los delta A, coseno de alfa, más delta A, coseno de alfa, delta A, sumando todo lo de la semiesfera, porque eso todo no solamente es un arco de circunferencia, es una semiesfera. ¿Se ubican o no? Esa proyección de toda la semiesfera sobre ese plano va a dar un círculo pi por radio cuadrado. Como si le faltara poco a esto, porque ya era un quilombazo tremendo, ¿o no? Le vamos a agregar una cosa más, un detalle más. Si a cada una de esas fuerzas que ven ahí en azul, vamos a ver la sumatoria de fuerza igual a 0 de la semiburbuja de la derecha B, el gráfico B, ahí estamos nosotros. Ya sabemos la fuerza que le ejerce la semiburbuja de la izquierda, que son estas de la tensión superficial. Todas esas fuerzas tienen la dirección del eje X. Son para la izquierda todas, la F sub gamma. Toda la fuerza, eso ya lo vimos. Vamos a la otra. La otra fuerza en azul son las fuerzas de la sobrepresión, ¿no? Bueno, son todas esas azules que se ven ahí. Son hacia afuera, o sea, apuntan a estirar la película. Entonces, yo puedo ver que todas las F, acá dibujé 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, si esas, son muchas, ¿o no? Si esas fuerzas yo las descompongo en dos componentes, me voy a encontrar con esto, ¿o no? Va a tener una Fx, una Fx, una Fx, que acá coincide con la propia fuerza, porque está todo en el eje X, una Fx, una Fx, van a ser distintas según el ángulo que tenga cada porcioncita de área delta A de esa semiburbuja, porque la semiburbuja tiene infinitas porciones delta A, no infinitas, pero muchas porciones delta A. Y después va a haber una componente vertical. Bueno, acá va a haber una componente vertical, acá va a haber una componente vertical, esta no tiene componente vertical, esta vertical para abajo y esta vertical para abajo. Si me tomo ese trabajo de razonarlo así, es bastante obvio que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la semiburbuja de la derecha, debida a la sobrepresión, PI menos PO, que es la fuerza del azul F, va a ser solamente la componente en X, porque las componentes en Y se van a cancelar. O sea, esta componente vertical de esta se va a cancelar con esta, ¿o no? Esta componente vertical para arriba, chiquita de esta, se va a cancelar con esta vertical para arriba. Y las que van a quedar en pi no se van a cancelar, sino que se van a sumar, son las Fx, ¿o no? O sea, las componentes en X, esa, más esa, más esa, más esa. Esa no se va a cancelar con nada. Se cancelaría con la semiesfera que están con la otra semiesfera, que no están en el diagrama de cuerpo libre, que serían las semiesferas que estarían en la izquierda. Pero yo ahora estoy analizando el diagrama de cuerpo libre de la semiesfera de la derecha de la burbuja. Y en esa semiesfera, la resultante de esta fuerza de la sobrepresión, que son las fuerzas azules, ¿o no? Es en el eje X. He dicho. ¿Se ubican? Entonces, por eso es tan importante la Fx esa de ahí. Ahora vamos, por eso es importante la Fx y no la Fi, porque las Fi se van a cancelar de todas las fuerzas en azules. Y las fuerzas en azules son las fuerzas de la sobrepresión. ¿Por qué? ¿Por qué las fuerzas en azules son la sobrepresión? Miren la fórmula. Son las fuerzas de la sobrepresión, las azules, porque son PI menos PO por delta A. O sea, que en cada elemento de área delta A, de un cierto área, 1 centímetro cuadrado, 0,1, lo que sea, bien chiquito, la sobrepresión es la que justifica la presión de esas fuerzas. Y ahora vamos a hacer una igualación. Cuando sumemos todas las Fx de acá, la vamos a igualar a todas estas fuerzas que van para la X negativa y de ahí va a salir la fórmula de la sobrepresión en la burbuja. Como si esto fuera poco, yo acá lo que hice es llamar alfa, como se ve acá, al ángulo que forma cada fuerza, cada una de estas fuerzas en azul que tienen todas las direcciones, no todas las direcciones, sino todas las direcciones de esa semiesfera que se ven ahí, con el eje X. Le llamo alfa a ese ángulo. Entonces me voy a meter acá para sacar fx. Coseno de alfa, claro, lo que pasa es que me quedó atrás mano en el dibujo, pero
coseno de alfa es igual a ¿qué? Cateto adyacente fx sobre f, que es la hipotenusa. Se ve claramente, hay un triángulo rectángulo ahí. Fx sobre f. Bueno, esa es la fórmula que puse acá, ¿no? Acá retomo el desarrollo. Coseno de alfa es fx sobre f. Ahí está de nuevo. La voy a borrar porque ya la tengo ahí en el apunte. Coseno de alfa ya está demostrado. De ahí despejo fx, queda f por coseno de alfa. Entonces, esa componente en el eje x de la fuerza es f por coseno de alfa. Ahora, la fuerza en todos los elementos de área, delta A, de esa semiesfera de la derecha, para todos los delta A, cualquiera sea la orientación que tengan, tiene una fórmula que ya discutimos recién. F es PI menos PO por delta A. Esa fuerza F la reemplazo acá. Entonces quedaría la Fx es F por coseno de alfa. Lo acabo de demostrar. Que Fx es F por coseno de alfa. Entonces Fx es F, que es todo eso, PI menos PO por delta A, por coseno de alfa. Entonces cada componente en X tiene esta forma. Fx igual a PI menos PO por delta A por coseno de alfa. Cada una de esas fuercitas vale esto. PI menos PO por delta A coseno de alfa. Acá hemos vuelto, quiero enganchar bien ese punto, porque necesito sumar todas las fx yo. Ya he visto, necesitaría hacer una sumatoria de todas las fx, porque las fi ya hemos visto que se cancelan. La que va para arriba con la que va para abajo, eso se cancelan. Y quedan solas la fuerza en x, entonces debería ser la sumatoria. Y eso es lo que voy a tratar de probar acá. Antes de hacer esa sumatoria, voy a volver a hacer otro detalle más, y ese otro dibujo más, porque me quedaba medio que no se entendía bien. Entonces, hice otro dibujo más que este que se observa acá. Más grande todavía. ¿De qué? De este delta A, de este elemento de área, delta A de acá, que ahí está chiquitito, que acá está un poquito más grande, apenas más grande, y ahora lo hice mucho más grande y en corte lo dibujé. O sea, es un elemento que está en azul ahí. Ese elemento de área está así, transversal a la hoja, ¿sí o no? Perpendicular a la pantalla, en azul, el elemento de área. Así que ahí lo puse en azul. Traté de usar también el color azul para el comentario. Acá el elemento de área delta A en corte es este segmento que se ve ahí, que tiene una longitud L y una profundidad que no la puse porque no está en perspectiva, pero la profundidad le llamé B. Si lo dibujamos en perspectiva, B a B se llama profundidad y estaría una cosa así, el elementito ahí, cuadradito, bueno, no importa, no la voy a borrar ahora esa, pero tiene esa longitud L. Y acabo de decir que F forma con el eje X el ángulo alfa, es lo mismo que estaba en el dibujo anterior. Bueno, entonces acá aparece este ángulo alfa que está acá, vuelve a aparecer acá. Fíjense por qué. Este alfa debería haberle llamado alfa y alfa prima, porque no son, pero miren lo mismo. Este alfa está formado por la horizontal, el eje X, 1, y la dirección de F, 2. Y este otro alfa prima está formado por 1 y por 2. El 1 este es vertical, es perpendicular al 1 de este que es horizontal, 90 grados. Y el 2 de este tiene la dirección del elemento de área. Y el 2 de esto es perpendicular, porque la fuerza es perpendicular al elemento de área. La presión es una fuerza perpendicular a la superficie. Cuando definimos la presión, ¿se acuerda? Fuerza normal sobre superficie. Mejor que nunca volver a repasar ese concepto de presión. En realidad esta fuerza es debida a la diferencia de presiones. En realidad ya es la diferencia, esta F en azul es la diferencia de la FI menos FO que discutimos más temprano, ¿o no? Acá he dibujado de nuevo el plano sigma. Esa es la letra griega sigma. Es una letra así muy común del alfabeto griego. Ese plano sigma es perpendicular a la hoja. O sea, así, vertical pero perpendicular a la hoja. Lo corta la hoja. Así que ahí está el plano sigma transversal al eje X. El eje X está horizontal para la derecha. Transversal al eje X. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, coseno de alfa. Acá. Coseno, me meto en ese triangulito rectángulo que está ahí. Coseno de alfa es igual a ¿qué? A cateto adyacente H, que sería este segmento, o este de acá, H, sobre L, que es la hipotenusa. De ahí despejo H y queda L por coseno de alfa, ¿o no? Entonces, H es L por coseno de alfa. Ahora, si multiplico miembro a miembro por la otra dimensión, porque un elemento de área no es un segmento de recta, este sería una dimensión, la otra dimensión está en perspectiva hacia adentro de la hoja, sería el otro segmento de un rectángulo, porque ese elemento de área delta A es un rectangulito, o si querés un cuadradito, no sé, no, un rectangulito. Entonces, multiplicando miembro a miembro por B, quedaría
H por B igual a L por B por coseno de alfa. ¿Ven? H por B, L por B, ahí está, ¿o no? Multiplicando miembro a miembro por la restante dimensión de las áreas B no mostrada en la imagen por ser transversal al plano del dibujo, queda que el H por B es el área proyectada, no es el área real de ese elemento de área, la cual es L por B, porque esta longitud L, por la dirección, por la longitud transversal B, va a dar el verdadero área. El verdadero área delta A es L por B. Ahí está, delta A es L por B. Entonces, L por B por coseno de alfa es delta A por coseno de alfa. Y esto es H por B. Y H por B es el área formado acá. Acá sí hay un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Con una profundidad B que no está mostrada en el dibujo, la misma profundidad de este, B por H es el área proyectada. Entonces, con esa sencilla fórmula, acabo de probar yo que el delta A por el coseno de alfa da el área delta A proyectada en un plano transversal al eje X. O sea, menor, porque es un área oblicua que ahora está proyectada como si dijéramos la sombra que está dando esa área, ese área que tiene una dirección variable o no, la sombra que está dando sobre esa pared vertical que es el plano sigma, ¿o no? Y acá está, y lo traté de hacer, acá no se ve muy bien, por eso es un dibujo más grande, pero acá le puse en puntitos azul, de fondo blanco, puntitos azul, a ese elemento de área, esa área proyectada. Hice un nuevo dibujo porque no se veía bien, pero la idea es que este es un elemento de área de acá arriba, de la burbuja, en realidad es un casquete esférico, ¿o no? Es un casquetito esférico, un pedacito de un casquete esférico. Y acá proyectado, si lo proyecto acá, va a quedar un pedacito, no sé qué forma tendrá, pero va a quedar un pedacito de ese círculo, ¿o no? Ahí está, el área proyectada. Entonces, lo que hago acá, y ya termino la historieta esta, lo que hago acá es lo siguiente. Dice así esta parte del apunte. Sobre cada elemento de área, delta A por coseno de alfa, está actuando la presión constante PI menos PO. Acá acabo de decir que cada una de las FX vale esto. Cada una son muchas, infinitas, pequeñas fuercitas, porque el delta A tiende a cero, tiende a ser una superficie muy pequeña. Pero cada una de las FX vale PI menos PO por delta A por coseno. Y acabo de darme cuenta que delta A por coseno es el área proyectada. Entonces puedo decir que cada una de las FX es PI menos PO por el área proyectada. ¿O no? Por eso ahí dice elemento de área, está demostrado más acá abajo está demostrado, pero delta A por coseno de alfa es el elemento de área proyectado en el plano sigma. Entonces ahora yo tendría que hacer la sumatoria de la fx, o sea, sumar todas esas fx, o sea, PI menos PO que siempre va a ser constante. La que está acá bien arriba tiene casi un alfa de 90, tiene casi un alfa de 90 con el eje X, y coseno 90 vale 0, o sea, esta no aporta nada de fx, ¿o no? Entonces está bastante claro que la aportación en términos de fx depende de delta A por el coseno de alfa, de cada delta A por el coseno de alfa. Sobre cada elemento de área, delta A por coseno de alfa, está actuando una presión constante PI menos PO. Extendiendo este razonamiento a todos los elementos de área delta A que existen en la semiesfera de la mitad derecha de la burbuja graficada en B, la fuerza resultante de la dirección del eje X, Fx hacia la derecha, le puse así, Fx sub D, será igual a la sobrepresión constante, es como que en esa sumatoria sale de factor común la sobrepresión porque es constante, multiplicada por el área de la semiesfera proyectada sobre dicho plano sigma, que es el círculo pi por radio al cuadrado. O sea, resumiendo, si voy a sumar todas las fx, ¿o no? Esto es una constante que sale afuera de la suma, y delta A1 por el coseno de alfa 1 más delta A2 por el coseno de alfa 2 más delta A sub 100 por el coseno de alfa sub 100, de los 100 pedacitos en lo que lo dividí, es el círculo pi por radio al cuadrado, porque cada elemento de área acá en rojo es la proyección del elemento de área oblicuo sobre el plano sigma. Y por lo tanto, si hago la sumatoria de toda la fx, esto es constante y lo que tengo que sumar son todo delta A por coseno de tita. Acá me cuesta a mí porque no tienen los elementos, ustedes las integrales, si no te lo saco por integración, y no te lo puedo sacar por integración. Entonces tengo que apoyar a este concepto, ¿o no? Entonces, finalmente, si vos decís que este pequeño elemento de área acá da una sombra, digamos, chiquitita así acá,
que sería su proyección sobre el plano sigma, y este otro elemento da una sombra así, y este otro elemento da una sombra así, y este otro elemento da... Bueno, entonces, si sumo todo estas áreas proyectadas, va a terminar siendo el pi por radio cuadrado de acá, directamente. Y de esa manera se puede decir que la fuerza resultante hacia la derecha, o sea, la Fx total, no una Fx puntual, sino la Fx total hacia la derecha y que va a verse compensado con esta de la tensión superficial, va a ser igual directamente a Pi menos PO por el área total proyectada. Hay que basarse en esto, ¿o no? Esta es una sola Fx puntual, Pi menos PO por delta A chiquitito por coseno de ese alfa en particular, y si lo extendé a todas las fx, esto sería como la sumatoria de la fx, sería pi menos po, que es constante, y esto es igual a pi por radio cuadrado. Entonces queda pi menos po por pi por radio cuadrado. Ya está. Pi por po menos pi por pi por radio cuadrado. Ahí está. Esa es la fuerza para la derecha. Y ahora hay que igualarlas con la fuerza de la tensión superficial. Entonces, fíjense, acá tengo la fuerza total que va para la derecha debido a la sobrepresión. Y la voy a igualar con la fuerza total que va hacia la izquierda, debida a la tensión superficial. La fuerza total que va hacia la izquierda debido a la tensión superficial es esta. Las voy a igualar para que esté en reposo esa semiesfera de la derecha. En B hemos representado la semiesfera de la mitad derecha de la burbuja, también en corte transversal, así, corte transversal, así, ¿no? Más una cierta perspectiva de la longitud de la circunferencia donde actúan las fuerzas de la tensión superficial, si ya lo hemos mostrado, F sub gamma. Como estamos en el diagrama de cuerpo libre de la mitad derecha de la burbuja, la otra mitad es reemplazada por las fuerzas que ella ejerce sobre la mitad derecha. Eso ya lo dijimos recién, que son las F sub gamma. En B, debe notarse que la membrana líquida tiene dos caras, eso también lo dijimos, una interna y otra externa, por ello están aplicadas las fuerzas sub gamma externas en rojo e internas en violeta. Eso también lo expliqué, que son iguales en valor porque prácticamente el espesor de la burbuja es cero. Por eso veremos que la tensión superficial gamma del agua jabonosa actúa sobre una longitud total del doble del perímetro del círculo. ¿Se dan cuenta? Hay dos perímetros donde actúa la tensión de la fuerza de la tensión superficial. Volvemos ahora a la fuerza que va hacia la izquierda, digamos, ¿no? Acá es una fuerza que está distribuida. Ahí la representé como una, la roja, 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé, 7, 8. Bueno, pero son muchas infinitas que están distribuidas. Entonces están distribuidas en un perímetro 2pi por radio exterior más un perímetro 2pi por radio interior. Pero como los dos radios son prácticamente iguales, hay dos longitudes 2pi por radio. Y por lo tanto, vamos ahora a la fórmula de la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud. Ya lo hemos dicho. Entonces la fuerza total a distribuir, F sub gamma hacia la izquierda, distribuido en un perímetro que es dos veces 2pi por radio, por las dos membranas que hay, la interior y la exterior, cada una tiene un perímetro sobre esa semiburbuja, un perímetro de 2pi por radio. Dos veces 2pi por radio, 4pi por radio. Entonces, la tensión superficial es la fuerza total dividido la longitud total sobre la que actúa, 4pi por r. Despejando de ahí, la F sub gamma hacia la izquierda, le puse una I porque va hacia la izquierda, por eso le puse el subíndice I ahí. Fuerza sub gamma hacia la izquierda es igual a 4pi por r por gamma. Ahí está. Y ahora tengo que igualar la 1 con la 2 para que la resultante sea 0 y la burbuja esté en equilibrio. O sea, la sumatoria total de la fuerza de la tensión superficial que va hacia la izquierda es igual a la fuerza total sub X que va hacia la derecha. Porque ya hemos visto que la componente N se compensan y la componente X no se compensan y dan esto. Pi menos PO por la proyección de la semiesfera sobre el plano sigma, que es el círculo pi por radio cuadrado. Que ahí lo vemos en perspectiva, pero que es un círculo. ¿Sí o no? Proyectamos toda la semiesfera sobre la sombra que da la semiesfera sobre este plano sigma, el círculo pi por radio cuadrado. Bueno, ahora igualo las dos y de ahí demuestro la fórmula. Ahí están las dos igualadas. Entonces, la fx sub d, que es pi menos po por pi por radio cuadrado, la igualo a la sumatoria de la fuerza de la tensión superficial, que es 4pi por r por gamma. Y ahora cancelo pi con pi, se va pi con pi, se va un radio con un radio de acá, y despejo la sobrepresión, que es lo que me interesa a mí, la sobrepresión. Despejando la sobrepresión, el pi se fue, quedó un radio solo, porque se fue un radio con un radio de acá, esto lo mando dividiendo, lo cancelo, y quedó un radio solo que lo mando dividiendo, y arriba quedó 4 gamma, y ahí está demostrada la fórmula. Y antes ya les probé que dividir gamma
Newton por metro sobre metro da Newton por metro cuadrado Pascal. Y perfectamente esa es una presión y esa es la sobrepresión. Y lo demás ya lo expliqué. La presión interior es igual a la presión exterior más la sobrepresión de la tensión superficial. Todo ese engorroso trabajo que lo hizo Laplace y Young en 1805 es para demostrar cómo una fuerza que es por naturaleza tangente a la burbuja, porque es una fuerza superficial de la burbuja, cómo termina haciendo las veces de una fuerza contractiva, casi como si fuera una normal. Es como que una fuerza que es tangencial, con todo ese razonamiento, se ha terminado convirtiendo en una fuercita casi normal, o normal, y que colabora con la P sub O en lograr el equilibrio de la mayor P sub I. Y entonces P sub I termina siendo igual, como probamos antes, que también lo relaté esta parte, bueno, esta parte la leí y todo, termina siendo igual a P0 más la fuerza equivalente de la tensión superficial, ¿cierto? Bueno, como ven es un quilombo bárbaro demostrar eso, ¿o no? Bueno, ya está, ya está. Quería sacar el gusto de probarlo. Ah, y hay otra cosa medio interesante acá, en este último párrafo, y voy a la sobrepresión de la gota, que va a ser muy rápido porque lo saco por analogía. Se observa que a menor radio de la superficie, mayor será la sobrepresión. Acá vemos, supongamos que yo veo burbujitas grandes y burbujitas chicas. Bueno, las burbujitas chicas que tengan poco radio, el agua jabonosa tiene la misma tensión superficial siempre. O sea que 4 gamma es constante. Burbujita chica, poco radio, gran sobrepresión. Gran sobrepresión es gran presión interna. La de afuera, la de la atmósfera, ya está. Tiene mucha presión la burbujita chica. Mucha presión, ¿o no? Y la burbuja grande tiene menos presión. Mientras más grande la burbuja, mayor es el radio, menor es la sobrepresión. O sea, menor es la presión interna. Casi, casi, si es muy, muy grande, ¿qué pasaría? El radio podría tender a infinito. Una curva de radio infinito es una recta. Una recta. O sea, que si vos tuvieras una superficie de separación de dos medios, ¿no? De tensión superficial, donde se aparece la tensión superficial, plana, sería una curva de radio infinito, habría una sobrepresión de cero, porque dividir por un número infinitamente grande da cero, y por lo tanto la presión en un lado y en el otro lado sería igual, ¿o no? O sea, no habría diferencia de presión si la membrana fuera plana. Pero cuando es curva, aparece la diferencia de presión, el delta P. Y si es más curva, hay más delta P. Y por lo tanto está ese bonito párrafo al final de este punto que dice: se observa que a menor radio de la superficie, mayor será la sobrepresión PI menos PO y viceversa. Si crece el radio, disminuye la sobrepresión, hasta llegar en el límite a una superficie plana, donde el radio es infinito y la diferencia de presiones es cero. Por eso se dice que la diferencia de presiones es generada por la curvatura de la superficie de separación de los medios. Se trate de una burbuja o se trate de una gota. O sea, siempre la curvatura de la membrana es la que genera la diferencia de presiones. Cuando la membrana de separación no tiene curvatura, el vaso de agua con el mosquito posado arriba, el clip posado arriba, si la membrana no tiene curvatura, no hay diferencia de presiones. La diferencia de presión está asociada con la curvatura. Si aparece curvatura de la membrana, estamos hablando, no de cualquier cosa, curvatura de la membrana estirada de la tensión superficial, ¿o no? Si aparece curvatura, hay sobrepresiones o diferencia de presiones.